soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui, tu amor llenó mi ser. Tu familia soy, he vuelto a nacer, tu sangre fluye en mí. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y estoy rodeado por su redención. Fuimos liberados de toda atadura. Somos hijos e hijas, cantamos libres. Oh, oh, cantaste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo lo cruce. Mis miedos se ahogan en tu amor. Me rescataste y yo cantaré. Soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo, que él es mi padre y mi padre me ama.
Muy buenos días, muy buenos días. Es muy grato, es un grato placer estar nuevamente junto a ustedes en este tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir. De una y de otra manera podemos ver su gloria en medio de todas nuestras circunstancias. Me anima esta mañana a poder arrancar la palabra desde una perspectiva en la cual normalmente o naturalmente no lo hacemos, y es el tema de enfocar desde lo que Dios mira, desde lo que Dios ve. Esto es muy importante. Nosotros como personas normales, naturales, hemos aprendido a ver las cosas desde nuestra propia perspectiva, pero yo quiero esta mañana que el Señor nos pueda llevar a través de su Espíritu Santo a poder ver de una diferente manera las cosas, como Dios las ve. Así que me voy a permitir orar con ustedes para encomendar este tiempo en el Señor y que sea el Espíritu Santo quien nos vaya revelando su palabra para este tiempo. Señor, te agradecemos esta mañana por este tiempo precioso que nos otorgas y te pedimos que tu Espíritu Santo revele a nuestro interior, revele a nuestras vidas, Señor, tu agradable, perfecta voluntad, las cosas como tú las miras, las cosas como tú las tocas, Señor, las cosas como tú haces. Necesitamos dejar de ver nosotros y empezar a ver por tus ojos, empezar a escuchar por tus oídos, empezar a hablar por tu boca. Que seas tú, Señor, que seas tú en medio de todo esto, en esta mañana. Refleja, Señor, tu gloria en nuestras vidas. Refléjanos, Señor, a nosotros que necesitamos mucho para este tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me voy a ir a la Biblia, en la palabra, en Isaías, para arrancar este tema, que es muy interesante, para poder un poco entender lo que está pasando. El ánimo es de que dice que nosotros debemos ver las cosas a la luz de su palabra, a la luz de su palabra. Y ver las cosas a la luz de su palabra echa de lado el tema de nuestras experiencias, nuestras realidades, nuestro entorno, nuestras circunstancias. Sino que dice que la iglesia en este tiempo, mis hermanos, tiene que ver las cosas a la luz de su palabra. Y la palabra se expone. Y la vamos a exponer esta mañana. A mí me interesa mucho cómo en el libro de Isaías, en el capítulo 55, la palabra de Dios está diciendo así, en los versos 8 y 9 de Isaías 55. Está diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Nota? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ni nuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. O sea, mis pensamientos muy diferentes a nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios muy diferentes a nuestros pensamientos. Y sus caminos diferentes a nuestros caminos. Entendemos de esa manera. Entonces está diciendo, como son más altos los cielos que la tierra, como diciendo, ¿quién está más alto que la tierra en los cielos? ¿Quién es el que toma mayor magnitud en esto? Es Dios mismo. Porque Él está diciendo, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. A mí me parece que estuviera diciendo, mis caminos son celestiales, los suyos son terrenales. Aprendamos a caminar en las alturas. Por eso la palabra nos anima una y otra vez a que nuestra posición es en Cristo Jesús en lugares celestiales. Mis caminos, dice el Señor, son más altos que sus caminos. Aprendamos a vivir en los caminos del Señor, no en nuestros propios caminos. Y también dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios siempre son de bien. Dice, porque mis pensamientos son de bien para ustedes. Entonces, hermanos queridos, esta mañana podamos tomar todo esto y poder enfocar nuestra visión en esto que vamos a compartir, que podamos enfocar nuestra visión en lo que Dios está haciendo. Vamos a dejarle de lado, en el nombre de Jesús, vamos a dejar de lado nuestra óptica,
nuestra percepción de las cosas como están sucediendo. Vamos a dejar un poco nuestra realidad, nuestro contexto, nuestras circunstancias, porque no podemos como iglesia empezar a vivir por las circunstancias que se están trazando en este tiempo. Pueden influir, pero no van a definir, porque nuestra definición está en Cristo, porque nuestra definición está en su palabra, ¿verdad? En su palabra. Dice de la palabra de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, esta es la perspectiva con la que esta mañana queremos entender, queremos percibir, queremos que se quede grabado en nuestros corazones la palabra. Entonces, me voy a referir para desarrollar el tema. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios está mirando? ¿Qué está haciendo Dios en el caminar en este tiempo? Esto me voy a referir, a esto quiero ir. La situación que vive el mundo actual probablemente se mira desde diferentes puntos de vista, pero nosotros esta mañana vamos a ver a la luz de su palabra, para que nadie nos engañe, para que no empecemos a distorsionar nuestra visión, ni podamos distorsionar nuestro caminar. Así que, hermanos, yo me quiero referir a lo que dice la palabra, y de acá parto, en el sentido de que la gloria de la casa postrera, usted se acuerda, Ageo 2:9 está diciendo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice el Señor. ¿Sí? Dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. ¿Cuándo estaba hablando esto el profeta Ageo? Estaba proyectándose a la gloria que se iba a mostrar en el templo de Salomón. Ustedes saben que la primera casa que se edificó para el Señor fue el tabernáculo de Moisés. Moisés la edificó. Y el Señor está proyectando una visión respecto a que esa gloria que se mostraba en el tabernáculo iba a ser muy poca en realidad a la gloria que se iba a manifestar en el futuro con el templo de Salomón. Ahora, esto no quiere decir que queda en el templo de Salomón, sino que esto se proyecta a mucho más allá y se proyecta a los últimos días, Estamos viviendo los últimos días. La palabra de Dios nos indica que el Señor nos dice que ahora Él habita en nosotros. ¿Quién es la casa ahora? Nosotros somos la casa, mis hermanos. Nosotros somos la casa. Él ya no habitará en casas hechas de barro, ya no habitará en casas hechas de ladrillo, sino que Él dice que va a habitar en nosotros. Nosotros somos la casa. Se proyecta esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Ageo está proyectando proféticamente lo que está diciendo el Señor a través de Ageo. ¿Qué está diciendo? Que la gloria de esta casa postrera, como decir, la gloria de la casa de los últimos días será mucho mayor que aún la gloria que vivió Salomón. Eso está diciendo. Entonces, mi visión, mi mirada tiene que enfrascarse en esto. Yo soy la casa. Tú eres la casa. El Señor habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Nosotros somos la casa. Y el Señor está diciendo, esta casa se va a llenar de mucho más gloria de la que se ha vivido en aquellos tiempos. Y estamos en este tiempo. Estamos en este tiempo. Y de cómo los versos que hay en la Biblia van respaldando esto, por ejemplo, que decía Ageo. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 14, verso 22, está hablando el apóstol Pablo. Estaba hablando con la gente, estaba hablando con los discípulos y estaba confirmando los ánimos de los discípulos en el capítulo 14, verso 22. Estaba confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Este tiempo tiene que ser primero para que nuestra fe se fortalezca. Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? Anímense, ¿sí? Estaba confirmando los ánimos de la gente, a que permaneciesen en la fe, y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, para poder percibir el reino de Dios. Dice que es necesario pasar por muchas tribulaciones.
Entonces, estos dos textos, mis hermanos, a mí me forman una casa primera, la gloria de la casa postrera. Y que es necesario pasar por diferentes tiempos de sufrimiento para poder entrar en el reino de Dios, para poder percibir, para que me pueda ser revelado el reino de Dios. Tiene una unidad. Tiene una unidad. Y esto es lo que el Señor está buscando en este tiempo. Nos ha apartado a un tiempo especial. Nos ha aislado a un tiempo especial porque quiere conseguir esto. Que nuestra casa se llene de su gloria. De que este tiempo donde muchos estamos pasando una serie de tipos quizá de sufrimiento, de aislamiento, nos va a ayudar. Porque es necesario que a través de esto podamos entrar en el reino de Dios, podamos percibir esta gloria, que no es otra que la gloria del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, para esto el Señor me lleva a analizar un poco qué es lo que había con el templo de Salomón en aquel tiempo. Dice que la casa, el templo, la casa fue llena del Espíritu Santo. La gloria era tan fuerte y tan grande que los sacerdotes no pudieron entrar a ministrar. Imagínense lo que Dios está haciendo para este tiempo, para glorificarse en su casa. Esto tenemos que percibir. Entonces, empezamos a ver un poco qué cualidades tenía este templo, qué características tenía. Tiene que saber, mi hermano, esta mañana, que para empezar, las medidas del templo de Salomón, en cuanto a su largo y en cuanto a su ancho, fueron duplicadas en relación a las medidas que tenía el tabernáculo de Moisés. Eran duplicadas. Y la altura aún triplicada. Porque la altura del tabernáculo de Moisés en el lugar santo, 10 codos. El templo de Salomón tenía 30 codos de altura, triplicando a lo que tenía el tabernáculo de Moisés. ¿Qué significa esto? ¿Qué proyección hay entonces entre el uno y el otro y entre lo que se proyecta para el tiempo final? Es que la iglesia en este tiempo, hermano, va a recibir la doble y hasta triple porción de aquella gloria de la casa de Salomón. Va a recibir una mayor gloria. Esto está significando, se está proyectando al hecho de que vamos a recibir nosotros como iglesia en este tiempo de los últimos días una doble y hasta triple porción de lo que tenían el templo de Salomón, el tabernáculo de Moisés. ¿Ya? Yo no me voy a ir mucho más a ver las medidas, pero el tabernáculo de Moisés debe saber que de largo tenía 30 codos, de ancho tenía 10 codos y de alto 10 codos, el tabernáculo de Moisés. En cambio, el templo de Salomón se duplicaba porque de largo tenía 60 codos, de ancho 20 codos y el alto 30 codos, el triple. Qué interesante. Dice, las dimensiones del templo de Salomón se duplicaban. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo una doble porción que se le iba a conceder a la iglesia de los últimos días respecto a lo que habla del Espíritu Santo. Doble porción. Entonces, qué hermoso. Lo que yo quiero que podamos percibir y podamos abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento a lo que Dios quiere hacer contigo y quiere hacer conmigo en este tiempo. Ahora es lo que Dios quiere hacer esto. Para esto hace todo un movimiento hermoso el Señor. Estamos viviendo, mis hermanos, los animo, estamos viviendo un tiempo hermoso. Estamos viviendo un tiempo tremendo. Porque se va a manifestar como nunca se ha manifestado el Espíritu Santo en la casa del Señor, la cual somos nosotros. Somos nosotros. Entonces estaremos expectantes a esto. Ahí se va a cumplir entonces cuando lo que está diciendo Ageo, que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. También hay un versículo en Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 12, te lo digo rápidamente, hermano, donde dice, de cierto, dice, os digo, dice el Señor Jesús. Está hablando Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 12. De cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. ¿Qué está proyectando? Que en los últimos tiempos, en los últimos días,
Esas obras que hemos visto con Jesús cuando estaba en la tierra. Él mismo está hablando, Él mismo está diciendo, las obras que yo he hecho, ustedes la podrán hacer mucho mayores. Concuerda, ¿verdad? Concuerda con lo que decía el apóstol Pablo en Hechos 14:22. Concuerda con la profecía de Ageo 2:9. Concuerda porque mismo Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan 14:12, está proyectando y está diciendo, ¿saben qué? Ustedes van a hacer cosas mucho mayores en su tiempo. Las cosas que han visto, ustedes harán mayores. Entonces, es interesante cómo el Señor está proyectándose todo esto. Cómo esta relación del Templo de Salomón, Tabernáculo de Moisés y la iglesia de los últimos días se está manifestando en todos estos detalles. La altura, triple. Esta relación, por ejemplo, de que la altura del Templo de Salomón era el triple en cuanto a lo que tenía el Tabernáculo de Moisés. Se refiere en una comparación muy hermosa que la palabra de Dios hace, por ejemplo, con el arca de Noé. Ustedes saben, el arca de Noé tenía 3 niveles. Así como ahora está mostrando un poco para el Templo de Salomón. 3 niveles. ¿Y por qué 3 niveles? El libro de Génesis 6:15 está hablando de esto. Cuando Dios le dio la orden a Noé de construir el arca. Y le dice, de esta manera la harás, de 300 codos la longitud. El arca de Noé tenía 300 codos de longitud, ¿ya? 50 codos de ancho y tenía 30 codos en su altura. O sea, 3 niveles. Y en la parte superior de arriba tenía una ventanilla pequeña a un codito de altura con mirada hacia el cielo. Porque había una proyección hacia el cielo. Esto es lo que está diciendo Dios para este tiempo. Este tiempo, hermanos, queridos, la unción del Espíritu Santo se va a mover de tal manera en su casa que va a llenarla de gloria. Y no solamente de gloria, sino que de una gloria que va a repercutir no solo en la tierra, mi hermano, sino va a repercutir en los cielos. Hasta en el tercer cielo. Es algo grandioso. Es algo grandioso donde Dios quiere manifestar su gloria de esa manera. Se va a repercutir. Entonces, hermanos queridos, toda esta relación del arca de Noé, del templo de Salomón, tabernáculo de Moisés y las medidas y las dobles porciones, están proyectándose a un tiempo del fin. Donde el objetivo principal es que la gloria del Señor sea manifiesta. ¿Y sabe dónde dice? En su casa. Y la casa somos nosotros. Entonces abramos el corazón, estemos expectantes, estemos como aquel que dice va a caer cualquier rato una sorpresa y la quiero vivir, la quiero experimentar. Experimentemos esa presencia del Espíritu Santo para este tiempo. Dice, en los últimos tiempos, hermano querido, habrá un ministerio en el Espíritu que influirá no solamente sobre la tierra, sino que llegará hasta el segundo y hasta el tercer cielo, que es el trono de Dios. Qué gloria más tremenda la que se nos aproxima y la que se nos avecina. Entonces yo necesito, y tú necesitas, abrir el corazón, la mente, todo tu ser, para estar expectante a lo que Dios va a hacer en este tiempo. El templo de Salomón, hermanos queridos, tenía una característica, que de su largo, el largo del templo de Salomón era de 40 codos del lugar santo. El lugar santo del templo de Salomón tenía 40 codos de largo. ¿Y sabe qué habla de 40? 40 habla de pureza, de purificación, ¿ya? Habla de pureza, de purificación. ¿Qué significa eso? Que este tiempo el Señor lo que quiere es que su casa, la cual somos tú y yo, te lo vuelvo a repetir, sea purificada, sea pura. El objetivo es este. El Señor quiere purificar su casa. Ahora aquí viene una exhortación para nosotros. Este tiempo en el cual estamos experimentando cosas, ¿usted cree que estamos siendo purificados? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estamos siendo purificados. Una vez que el Señor permita que pueda pasar esta situación adversa que venimos viviendo, si no hemos cambiado nada, si no hemos dejado al Espíritu transformarnos, habríamos vivido en vano, hermano. Yo creo que esta transformación que está viniendo a nuestras vidas, queremos que se multiplique y queremos que dé fruto.
¿Ya? Entonces, el hecho de que el lugar santo del templo de Salomón mida 40 codos, significaba simplemente que el Señor estaba hablando de pureza, estaba hablando de su casa. Quiere purificar su casa. El número 20, que era el que predominaba en el lugar santísimo, ya hemos dicho que el templo de Salomón tenía 30 codos de alto, pero el lugar que predominaba en el lugar santísimo era el número 20. ¿Por qué? Porque de largo tenía 20 codos el lugar santísimo, de ancho tenía 20 codos y de alto tenía 20 codos el lugar santísimo del templo de Salomón. ¿Y qué significaba el 20? El 20, hermano, el número 20 habla de madurez, habla de perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está buscando en este tiempo para su casa madurez. ¿Cree usted? Yo sí lo creo, que este tiempo nos está sirviendo para entrar en mayor madurez. Estamos más conscientes de las cosas. Estamos más conscientes de las situaciones que se nos van presentando. Está hablando de madurez, está hablando de perfección. Dios quiere acabar la obra que ha comenzado con cada uno de nosotros. Y quiere madurez. No nos olvidemos que la palabra de Dios dice que el Señor viene a buscar su esposa. Madura, madura. El Señor nos está llevando a madurez. Amén. Nos está llevando a madurez. El pórtico del templo. Quiero hablar un poquito del pórtico del templo. El pórtico del templo tenía 2 columnas en el templo de Salomón, hermano. 2 columnas. Uno iba a la derecha y el otro iba a la izquierda. La columna de la derecha tenía un nombre y era Jaquín. ¿Qué quiere decir Jaquín? Él sostiene. Él sostiene. Y el de la izquierda, la columna de la izquierda tenía un nombre que era Boaz. ¿Y qué significa Boaz? En él hay fuerza. Entonces, las 2 columnas que soportaban el pórtico del templo de Salomón, hermano, estaban dando un mensaje. Él sostiene y en él hay fuerza. Porque el que sostiene la casa, el que sostiene tu casa es Él. Y solo en Él hay fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? La idea es que la misma obra de Dios está sostenida por Dios Todopoderoso. No hay hombre que la pueda sostener. No hay nadie que la pueda sostener. El único que puede sostener la casa, el único que puede sostener la obra es Él. Porque solo en Él hay fuerza y porque solo Él es el que la sostiene. Esto está relacionado, hermanos, con este nuevo mover de Dios que se avecina. El nuevo mover de Dios tiene que estar basado en 2 cosas. En estar conscientes plenamente de que solo Él sostiene la obra, de que solo Él sostiene la casa y que solo en Él hay fuerzas. Tengo que empezar a dejar mis propias fuerzas para tomar las fuerzas del Señor. Nadie que quiera vivir de aquí en adelante en sus fuerzas prevalecerá. Si no, tenemos que vivir en las fuerzas de Él. Aquí está lo que dice entonces Isaías 40, 29 y 31. Aquí está respaldando esto, está poniendo el soporte a la palabra de Dios cuando dice los que esperan a Jehová. ¿Qué va a pasar los que esperan a Jehová? Dice que los que esperan a Jehová intercambiarán la fuerza humana por la fuerza de Dios. Quiere decir, hermano, que de aquí en adelante nosotros tenemos que vivir en la fuerza de Dios y no en nuestra propia fuerza. Por más de que te afanes, dice la palabra, no vas a poder aumentar un codo a tu estatura. Por más de que te esfuerces, si esta fuerza no está en Él, de nada te va a servir. Entonces, yo animo a los hermanos esta mañana a que intercambien su fuerza por la fuerza de Dios. ¿Y cuándo viene la fuerza de Dios? Cuando la mía se debilita. El Señor está buscando debilitar nuestras fuerzas, debilitar nuestra confianza en nosotros mismos, debilitar nuestra confianza en lo que podemos hacer o lograr en este tiempo. Prácticamente el Señor nos está inutilizando. Porque entonces vendrá su fuerza y solo en su fuerza podremos nosotros levantarnos. Esto es, hermano. Qué hermoso es lo que la palabra nos muestra a través de estas 2 preciosas columnas del templo de Salomón. El Señor nos está queriendo abrir
abrir, que podamos estar expectantes a lo que Él está haciendo para este tiempo. Los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová, deben intercambiar la fuerza humana por la de Dios, ¿verdad? El versículo completo está en el libro de Isaías, cuando habla en el capítulo 40, en los versos 29 al 31, y está diciendo: Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ya ninguna, ¿verdad? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si lo traducimos y lo sintetizamos y repetimos una vez más, que los que esperan a Jehová, aquellos que esperan a Jehová, aquellos que tienen una esperanza en Dios, van a intercambiar su propia fuerza por la fuerza de Dios. Ya no viviremos más en la fuerza nuestra, sino viviremos en la fuerza de Dios. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Las cabezas de las columnas, de estas columnas que acabamos de mostrar, tenían, dice, lirios, bellamente tallados, ¿ya? Estas dos columnas en la parte de las cabezas. Y ¿saben qué? Esto da una idea, ¿saben de qué? De fuerza. De fuerza. Estos lirios bellamente tallados está dando una idea de fuerza, pero dice que es una fuerza que se basa en pureza, hermano. Como que el Señor nos estuviera diciendo que en este tiempo el que quiera tener la fuerza del Señor tiene que dejarse purificar, tiene que dejarse limpiar, tiene que dejarse lavar. ¿No te parece, hermano, que esto es lo que está ocurriendo en este tiempo? Que el Señor está limpiando nuestras vidas, está limpiando su casa, está ordenando su casa. ¿No te parece que hay muchas cosas que se están ordenando? Es que tenemos que hacerlo de esta manera. Porque probablemente en muchos casos podría ser que en vez que el Señor esté logrando hacer esto, nosotros estemos yendo en dirección contraria, desordenando más y ensuciándonos más. Yo creo que este es el tiempo preciso en el cual Dios quiere ordenar su casa y quiere limpiar su casa. Por eso es que estos lirios bellamente tallados, puestos en las cabezas de las columnas, están dando una idea de pureza. Está diciendo, necesitamos pureza. Y solo en esta pureza vamos a encontrar una nueva fuerza. Amén. Hablemos un poco de los capiteles. Y los capiteles de estas columnas. Dice que tenían 200 granadas. Qué hermoso, 200 granadas que indicaban ¿qué cosa? Esto indicaba el fruto del Espíritu. Es el tiempo hoy en el cual el Señor quiere que haya fruto. Y fruto del Espíritu, porque la palabra en Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Qué hermoso! Esta proyección del templo de Salomón para manifestar una gloria en su tiempo es lo que Dios está queriendo trabajar en su casa para que la gloria postrera de esta casa sea manifiesta con mayor grandeza. Pero tiene que haber todas estas cosas. Tiene que haber purificación, tiene que haber madurez, tiene que haber perfección. Que la nueva fuerza en Dios esté basada en pureza. Nadie que no sea puro podrá tener esas fuerzas del Señor. Y va a tener que desmayar y va a tener que caer. Pero si tiene pureza en el corazón, si se ha dejado trabajar por el Espíritu, si se deja purificar por el Espíritu Santo, tendrá nuevas fuerzas. Correrá, no se cansará, caminará, no se fatigará y podremos esperar con paciencia el día que el Señor pueda obrar favorablemente. Estos capiteles y las 200 granadas indicaban el fruto del Espíritu. ¿Y por qué 200? La pregunta era, ¿y por qué 200? 200 porque es el número de la recompensa al siervo fiel. En cuanto has sido fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La multiplicación. El 200 significa la recompensa del siervo fiel, proyectado, todo proyectado, a que la gloria sea manifestada en su casa. Una particularidad más para ir cerrando, hermanos, en esta mañana.
el templo de Salomón fue terminado en el año 11 del reinado de Salomón. En el año 11 del reinado de Salomón. No estoy diciendo que el templo de Salomón habría tardado 11 años en construirse. Estoy diciendo que Salomón estaba haciendo terminado el templo para que sea llena de la gloria del Señor. ¿Y qué significa 11? El número 11, hermanos, si usted revisa, el número 11 significa limpieza. Limpieza. El Señor quiere limpiar su casa, porque es en una casa limpia en la cual va a manifestar su gloria, y una gloria mayor de la que ya se ha experimentado antes. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú en este tiempo? Déjate lavar, déjate limpiar. El 11 habla de limpieza. Dejémonos limpiar. Yo sé que hay muchas personas que todos en este tiempo han vertido hasta lágrimas. Han llorado, lágrimas que van limpiando como un colirio nuestros ojos. Así, de la misma manera, dejémonos limpiar nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Que esté totalmente perfeccionada, que esté totalmente íntegra para la manifestación final del Espíritu Santo en esta casa, llenándola con toda su gloria. ¿Se da cuenta que es bueno lo que nos está pasando? ¿Se da cuenta que es hermoso lo que está pasando? Solamente hay que percibirlo con ojos espirituales y no con los naturales. Porque los naturales te van a mirar a ver, te van a llevar a ver el contexto de tu situación. En cambio, el espiritual te va a llevar a ver lo grandioso que Dios quiere hacer en el último tiempo. 11 habla de limpieza. Y quiero decirle algo más. 12 tribus habían de Israel. Las 12 tribus de Israel. Jacob, tu nombre ya no será más Jacob, sino Israel. Estos 12 hijos de Israel que conformaron las 12 tribus de Israel, lamentable terminaron al final en 11, hermano. En 11, que habla de limpieza, porque uno tuvo que ser desechada, y fue la tribu de Dan, que fue desechada por pecado de idolatría. Después ya se volvió a completar las 12 tribus de Israel, y usted ahí ya sabe que los hijos de José, Efraín, Manasés, fueron completando las 12 tribus de Israel, que en realidad al comienzo eran 12, terminaron 12, pero no se olvide que uno fue antes desechado, porque el 11 habla de limpiar la casa, y Dan no fue hallado en lo correcto. Y lo mismo pasa con los 12 discípulos, hermano. ¿Cuántos eran los 12 discípulos del Señor Jesucristo? 12, pero terminaron 11, porque uno tuvo que ser retirado. Se nota que la palabra, que el número 11 es la palabra que está hablando de limpieza. El Señor, de la misma manera que hizo con las tribus de Israel, de la misma manera que hizo, hermano querido, con los 12 apóstoles de Jesús, estará haciendo seguramente también en este tiempo. Y yo ruego por ustedes, por mí, al Señor glorioso, que yo esté contado dentro de los 11 que hablan de limpieza, que tú estés contado dentro de los 11 que hablan de limpieza, para no ser desechados. Así como fue desechado Dan, así como fue desechado Judas. Sino que el Señor nos encuentre haciendo lo que es correcto. Que el Señor nos encuentre en ese tiempo dejándonos trabajar, dejándonos limpiar, dejándonos purificar. Es serio lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo es hermoso lo que estamos viviendo. Si nosotros percibimos de esta manera, con esta óptica, hermanos queridos, vamos a poder entender el propósito para el cual Dios está haciendo en su casa todas estas cosas. Porque no va a negar, mi hermano querido, de que este trato que estamos viviendo para este tiempo es para su iglesia, es para su casa, es para su pueblo. Yo lo entiendo desde ese aspecto. Yo quiero mirar toda esta situación desde la perspectiva de casa de Dios, desde la perspectiva de templo del Espíritu Santo. Ha llegado el momento en que Dios dice, hasta aquí llegamos,
Y de aquí en adelante quiero purificar, quiero acabar, quiero perfeccionar, quiero hacerla madura a mi casa. Ahora, si usted nota que esto está sucediendo en su caso, que esto está sucediendo en su familia, que esto está sucediendo en la iglesia, alegrémonos, gocémonos, porque la verdad que las bodas del Cordero están llegando, han llegado. Entonces, yo agradezco al Señor por esta relación de cosas que ha ido dando respecto al tabernáculo, respecto al arca de Noé, respecto al templo de Salomón. Pero una cosa me anima, que hoy ya no hay tabernáculo, ya no hay templo, ya no hay arca, hoy hay casa. Y decirle al Señor, Señor, que esta tu casa se llene de tu gloria, que esta casa se llene de tu gloria, que mi casa se llene de tu gloria. Oremos en este día, oremos en esta mañana. Señor, llena esta casa con tu gloria, glorifícate en esta casa. Nosotros nos rendimos plenamente a ti, Padre. Te agradecemos, porque sabemos que tú vas a hacer cosas mayores, cosas extraordinarias. Hermano, para que Dios haga cosas extraordinarias en su casa, lo único que tenemos es creer. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. No te dejes, hermano, desviar por comentarios, por noticias que te sacan del espíritu, que te llevan a algo natural. Entonces empieza a haber temores, angustias, sobresaltos. No, mi hermano, porque desde esa perspectiva no vas a poder percibir lo que Dios está haciendo para este tiempo. Más si te ubicas en el Espíritu, más si te ubicas en la palabra, más si te ubicas en esto que dice que en la luz de su palabra está la verdad, vas a poder entender y voy a poder entender lo que Dios está haciendo en este tiempo. Así que nos animaremos y no llamaremos a esta situación de este tiempo como algo trágico, sino al contrario, lo llamaremos como algo glorioso que Dios está haciendo. Si las aves no siembran ni cosechan, y el Padre dice que les da de comer todos los días, ¿cuánto más hará ustedes que son su casa? Dice el Señor. ¿Cuánto más hará con ustedes que son su casa? El Señor está con nosotros y nosotros tenemos que estar con el Señor y decirle, Señor, completa la obra a la que nos has llamado. Dios bendiga a la iglesia en este tiempo. Dios bendiga a cada una de las casas y Dios bendiga a cada uno de los hermanos que son templo del Espíritu Santo, casa del Señor. Padre, te damos gracias. Muchas gracias en esta mañana. Bendecir tu palabra, darte gracias porque nos las expones a la luz, como dice, a la luz, porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Es algo que alumbra a corta distancia y a larga distancia y queremos ver lo más largo posible. Queremos apropiarnos de estas verdades y queremos experimentar estas verdades, Señor, porque lo que sí estamos seguros es de que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Los animo. Vamos adelante. Estamos viviendo un hermoso tiempo.